Hola, profe, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Castillo Cip y hoy le vengo a presentar un video que trata sobre los temas que abarcamos en este segundo parcial de este primer semestre. A continuación le presentaré los temas que hemos visto y empecemos con el tema 3. El tema 3 es un resumen que habla sobre la investigación cuantitativa. Ahora, ¿qué entendimos sobre la investigación cuantitativa? Entendimos que se basa en la recolección de datos numéricos que sirven para identificar patrones y hacer algunas deducciones. Y también que es crucial establecer un diseño adecuado, delimitar la población y seleccionar la muestra correctamente para obtener los resultados confiables. También tenemos los tipos de diseño de investigación. Los tipos de diseño de investigación son diseño experimental. El diseño experimental implica la manipulación directa de variables independientes para observar su efecto en la variable dependiente. También tenemos el diseño no experimental, que trata sobre buscar e identificar correlaciones entre variables sin poder establecer relaciones casuales directas. También tenemos el tipos y alcances de los diseños experimentales y no experimentales. Los diseños experimentales puros se controlan todas las variables y se asignan aleatoriamente. También tenemos el diseño cuasi experimental. Es similar al experimental puro, pero sin asignaciones aleatorias. También tenemos el diseño pre-experimental, que son experimentos preliminares con menor control de las variables. Y tenemos el diseño correlacional, que analiza las relaciones entre dos o más variables sin manipularlas. Tenemos el diseño descriptivo, que observa y describe las características sin intervenir en ellas. Tenemos el diseño longitudinal, que consiste en hacer un seguimiento de las variables o a lo largo del tiempo para observar su evolución. También tenemos la delimitación de la población. Esto es crucial en la investigación cuantitativa porque consiste en definir claramente el grupo de estudio. Tenemos tipo de muestra. Los tipos de muestra que tenemos son no probabilística y probabilística. La probabilística, todos los individuos tienen igual probabilidades de ser seleccionados. Por ejemplo, una aleatoria simple estratificada, ¿no? Y para la no probabilística, no todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, por convivencia o por juicio, ¿sí? En el 3.5 tenemos el procedimiento de selección de muestra, que eso nos incluye definir el tamaño de la muestra según la población y los objetivos del estudio. Tenemos el tamaño óptimo de una muestra, que eso más depende del tipo de estudio y las características de la población. Se utiliza para formular estadísticas, para calcular el tamaño mínimo necesario que garantice resultados representativos para nuestro trabajo. Tenemos confianza y validez de un instrumento de medición. La confianza es la capacidad del instrumento para proporcionar resultados consistentes a lo largo del tiempo. También tenemos validez, grado en el que instrumentos miden con precisión lo que pretende medir. Tenemos tipos de instrumentos de medición o recolección de datos, que son los cuestionarios. Por ejemplo, en los cuestionarios entran las herramientas estructuradas para recoger los datos uniformemente o con preguntas cerradas o preguntas abiertas. También tenemos las encuestas, que son un poquito similares a los cuestionarios, pero son más extensas y diseñadas para recopilar información
de un grupo más amplio. También tenemos las pruebas estandarizadas. Esas son las que miden habilidades o conocimientos bajo condiciones controladas. Y tenemos las escalas de medición, que esas evalúan el grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes respecto a un tema. Aquí puede ver el mapa y las bibliografías de este tema. A continuación, le vamos a presentar el tema 4, que nos habla de el análisis cuantitativo de datos. Ok, en este tema vamos a saber o a comprender qué es el procedimiento para analizar cuantitativamente los datos. En ese caso, el procedimiento para analizarlos cuantitativamente los datos es un conjunto de pasos sistemáticos que se siguen para extraer información útil de los datos que hemos recopilado. La definición de este objetivo es clasificar, se desea investigar y cuáles son las preguntas de investigación. O sea, vamos a saber qué es lo que queremos, ¿no? O sea, las preguntas que vamos a hacer con ese tema, de la investigación vamos a sacar esas preguntas. En la recopilación de datos, que son reunir la información, y también tenemos la limpieza de datos, que son identificar y corregir los errores. También tenemos el análisis de datos, que eso aplica técnicas de estadísticas para resumir y evaluar los datos. Tenemos la interpretación de resultados. Comprender el significado de los resultados en el contexto del estudio. Eso es lo que tenemos que hacer en la interpretación de resultados. ¿Por qué? Porque si no lo comprendemos, pues obvio no vamos a poder sacar unas buenas preguntas, información de los datos. Bueno, tenemos la presentación. La presentación es para organizar los hallazgos en un formato, ¿ok? Esto para comprender y utilizando gráficas o tablas, podría ser. Tenemos también la estadística descriptiva, que ese ya es el 4.2, que las estadísticas descriptivas se ocupan de resumir y presentar las características de un conjunto de datos de manera clara y concisa. Tenemos las medidas de tendencia central, que son la media, mediana, moda, que son promedio aritmético, valor más medio y valor más frecuente. Tenemos la medida de dispersión, que son rango, desviación estándar, representación gráfica y frecuencias. En el 4.3 tenemos prueba de otros tipos y análisis paramétricos, o sea, las pruebas de hipótesis en un medio de estadística que permite evaluar afirmaciones. Por ejemplo, la nula, que la afirmación que se desea probar generalmente no afecta o no hace una diferencia. También tenemos la hipótesis alternativa, que es la afirmación que la afirmación que se consigue si se rechaza la nula indica, ¿ok? O también tenemos la de nivel significancia, el nivel de significancia, que trata sobre rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿ok? Tenemos el 4.4, que es estadística multivariada. Pues la estadística multivariada nos permite analizar múltiples variables. Tenemos la múltiple, que evalúa con una dependencia. Tenemos el análisis de componentes principales, que reduce la dimensionalidad de los datos. Tenemos el análisis de clúster. Agrupa observaciones
en base a las similitudes que hemos encontrado, ¿no? ¿Sí? A lo que se parece, a la información, sí. Tenemos también el análisis discriminante, que clasifica casos en grupos predefinidos ya, o sea, de que ya están predefinidos, ya están definidos. Tenemos las secciones de elementos y recursos, que son un reporte de investigación que debe estar estructurado para que nos facilite la comprensión. Pues eso lleva portada, índice, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones y referencias bibliográficas. Tenemos en el 4.6 unos parámetros para evaluar una investigación. Los parámetros para evaluar una investigación son criterios que ayudan a valorar la calidad de nuestro trabajo. Entonces, tenemos la validez, que refleja si los métodos e instrumentos utilizados son confiables, ¿no? En la confiabilidad tenemos, o la confiabilidad indica la consistencia de los resultados a lo largo del tiempo. La relevancia nos ayuda a evaluar la importancia y aplicabilidad de los resultados obtenidos. La objetividad nos ayudará a que el estudio se lleve a cabo sin sellos que pueden afectar los resultados. Y pues la ética, que es considerada, si se representa principalmente en éticas durante la investigación, como es el consentimiento informado y confidencialidad. ¿Ok? Bueno, en conclusión, el análisis cuantitativo de datos no solo es fundamental para obtener resultados confiables de la investigación, sino que también permite a los investigadores comunicarse de manera efectiva, ya que sus hallazgos a la comunidad científica y al público en general. Bueno, a continuación les dejo la bibliografía y esto fue los temas que tratamos en este parcial, en segundo parcial de metodología. Y pues eso fue lo que comprendimos y aprendimos de estos temas sobre la investigación cuantitativa y todo lo que se ocupa para saber cómo hacer tus trabajos y todo eso. Muchas gracias, profe. Nos vemos.